caso, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí miran una serie de circuitos como un racimo. En conjunto, todo eso es un ovario en producción. ¿Por qué? Porque cuando miremos todos esos, que vamos a ver más tarde, unas fotos como son folículos en diferentes grados de maduración, ¿sí? Y luego cuando maduran, van a llegar a uno y van a pasar por acá, por acá, por acá, hasta salir. Entonces, todo es el oviducto. Vean, ovario arracimado, como el de la cerda, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros estamos en clase, Camila, cuando vemos, hay un término que se conoce como en el bajo mundo coloquial, como que la hembra está enhuevada o enyemada. ¿No han escuchado ustedes eso? ¿No? Pues ahora lo van a saber. Enyemada o huevada es cuando una gallina, póngale, está en producción. En producción es que está poniendo huevos. Entonces, si la abren, van a encontrar un montón de estas yemitas. Entonces, digamos, compraron su gallina para el caldo, la sacrificaron y cuando la abren, está enyemada, porque de la cavidad celómica va a tener todo esto. ¿Ya? Si no está en producción, pues no se va a ver nada. Entonces, normalmente en las aves domésticas nacen con 2 ovarios y 2 ovídulos, pero el izquierdo es el funcional, o sea que el derecho se va a atrofiar, ¿sí? En las aves silvestres o de rapiña funcionan los dos, posiblemente porque las de rapiña tienen que ser más eficientes porque están en un medio mucho más adverso que las domésticas, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, empecemos a hablar. ¿Cuáles son las 2 estructuras macros que forman el aparato reproductor de la gallina? Ovario y oviducto. Entonces vamos a empezar a hablar del ovario. Esta sería una hembra enyemada, porque cuando la abrieron tenía dientes. Huevada. No a huevada, que huevada. ¿Ok? Entonces, cada uno de estas yemitas es un folículo, parecido a los folículos que están en los ovarios, ¿se acuerdan? Es de mamífero, en diferentes grados de maduración. ¿Ya? Y sus relaciones anatómicas, pues básicamente, primero va a estar en la cavidad celómica, porque aquí no hay diafragma, aquí no hay cavidad abdominal ni torácica, ¿se acuerdan? Es cavidad corporal. Y entonces va a estar cerca del riñón izquierdo, porque el izquierdo es el funcional en la vagina. Parecido como están los ovarios en una mamífera, ¿verdad? Caudal al polo caudal del riñón, ¿se recuerdan? Y se va a relacionar también, bueno, ahí está con el riñón, con la molleja. ¿Saben qué es molleja? No saben, pero sí se las comen, ¿verdad? Es el estómago muscular del ave, ¿sí? Y se va a relacionar con masas intestinales. Obviamente esta relación es mucho más evidente cuando está en producción o en llamada. Porque cuando no, a veces ni se mira el ovario, entonces no sabemos cuál es la relación molecular, ¿verdad? Ok. Hace años. ¿Sí? Cuando usted dijo, yo ya regresé y ya volví a regresar. Ok, entonces vean, ahora, si yo les digo, ¿qué es esto? Es un folículo. Y miren esos folículos que son como yemitas. Mírenle, tiene bastante irrigación, ¿cierto? Se miran que tienen unos como venitas o algunos arterias ahí, ¿verdad? Sin embargo, existe una zona sin vascularización, o sea, avascular, porque A es el prefijo sin, ¿verdad? Avascular, vean aquí hay una banda sin. ¿Ya la vieron? Aquí hay otra vez. ¿Ya la vieron? Esa zona avascular en los folículos se conoce como estigma, ¿sí? Se conoce como estigma. Y ese estigma se define como la zona avascular de la superficie de un folículo por donde es liberado el óvulo. ¿Ya? O sea que en esa zona vascular estigma, ahí es donde se va a abrir y va a liberar el óvulo. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno. Se supone que más o menos 1500 óvulos va a tener la gallina, que los use todos, a ver, pero eso es lo que tiene. Y aquí no hay cuerpo lúteo, ¿por qué? Ivana, ¿por qué no hay cuerpo lúteo aquí? Dulce, ¿para qué sirve el cuerpo lúteo? ¿Qué va a producir? ¿Y para qué sirve la progesterona?
para mantener la preñez. ¿Hay preñez? No. Entonces no hay cuerpo lúteo. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces aquí tenemos, vean, el ovario que está aquí racimado y todo este es el oviducto. ¿Ya? Entonces ya hablamos nosotros del ovario. Está formado por folículos en diferentes grados de desarrollo, zona avascular por donde sale el óvulo, se llama estigma, y ahora empecemos a ver el oviducto. ¿Sí? Una pregunta, entonces cuando coloquialmente en el campo dicen que las cicaínas producen los folículos por racimos, no es verdad, en general nacen casi como las hembras y después los folículos. O sea, ellas nacen con un montón de, pero no se miran. Cuando empieza la producción, entonces empiezan a desarrollar. Pero ya no producen más de lo con lo que ya nacen. Sí, pero digamos, pero pueden tener diferentes momentos de postura, porque a veces pueden tener más de una. Y se vuelven a inflamar o a desarrollar, están ahí, pero no están desarrollados como tal, ¿va? Pero están ahí. ¿Sí? Cuando usted se refiere al estigma, siempre es en el ovario. Cuando yo me refiero al estigma, ¿Y el que es el funcional? ¿ah? ¿Sí es el ovario funcional? Sí, porque el otro ovario ya no funciona, ya no tiene estigma, ya no tiene folículo, ya no tiene. Es una pequeña, un vestigio, una cicatriz. No se desarrolla. Muy bien. ¿Sí? Sí, por ahí se va a abrir. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del oviducto. El oviducto es la segunda porción de la parte del producto de la hembra y está compuesto por las siguientes estructuras. Bueno, primero antes de definirlos vamos a ver que cumple con ciertas funciones. Va a conducir el huevo hacia la cloaca. El huevo lo tenemos que concebir no como este que está acá. El huevo es desde el óvulo que está acá y se va a empezar a agregar una serie de cosas y es huevo. Obviamente ya con cáscara, pues está completamente ya desarrollado. Va a agregar nutrientes porque vamos a ver que en la parte mucosa, vamos a ver que este oviducto tiene una serosa, tiene una muscular muy fuerte, tiene una mucosa como todos con la irrigación y tiene una mucosa. Pero la mucosa de todas las partes del oviducto es una de las partes más importantes porque las glándulas que están en la mucosa van a secretar unos productos o unos nutrientes o unas estructuras importantísimas para formar completamente el huevo. ¿Ya? Entonces se le agregan nutrientes al huevo, proporciona protección porque vamos a ver que hay membranas, que hay una cáscara y permite el paso de espermas para la fecundación. El gallo, estamos hablando de macho, ¿ah? No tiene pene. Cuando tiene el contacto sexual con la gallina, lo que hacen nunca los han visto. Primero es bien machista el desgraciado, ¿no? Cresta, ¿cierto? Pero de alguna forma hace que se levante la colita y las dos cloacas se acercan. ¿Sí? No hay penetración porque no hay pene. En el ganso y en el pato sí hay penes, ¿verdad? Bueno, pero entonces independientemente de eso se deposita en la cloaca el semen con los espermas. Van a ver en un momento dado, cuando hablemos de la vagina, que entre la vagina y el útero hay un pequeños espacios que se llaman criptas, donde se almacenan los espermas del macho. Y esos espermas son más fuertes, por así decirlo, porque duran más tiempo que los de los mamíferos, duran como 10 días. Y en esos 10 días van a estar migrando para fecundarse por acá. No porque aquí no, porque ¿cómo van a tocar ahí para entrar para el huevo? Por el cáscara, no se puede, ¿va? Entonces van a estar viajando, entonces por eso es que permite el paso de espermas para la fecundación. ¿Ya? Y almacenar los espermas pasan por alrededor de 10 días. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empecemos a ver el oviducto. Vean, ahí está el oviducto que empieza acá, toda esta parte de acá, y aquí ya está formándose la cáscara para salir. El oviducto en general mide alrededor de 60 centímetros de largo. ¿Ya? Tiene un medio de unión. Vean, aquí está el medio de unión. Este es un medio de unión. Que se llama mesooviducto. ¿Sí? Mesooviducto. Meso es como que lo fija y oviducto, pues significa el oviducto completo, que es todo, ¿verdad? Miramos, entonces, ya como les había adelantado, este oviducto tiene una serie de capas, que de afuera hacia adentro, la más externa se llama serosa, ¿sí? Similar a las otras que hemos escrito. Luego tenemos una capa muscular. La capa muscular tiene dos capas, una en espiral y una circular. Estas capas son sumamente fuertes, principalmente en la porción final. ¿Por qué? Porque son las que se van a contraer para expulsar el huevo. ¿Ya? Y
tenemos una submucosa que a veces no la mencionamos, todos tienen submucosa, que es que usa la irrigación propia del órgano, ¿verdad? Y por último tenemos una mucosa, que en la mucosa del oviducto, es como se lo dije hace un momento, es la porción muy importante, porque aquí las glándulas que están presentes en cada una de las partes del oviducto se encargan de producir una serie de nutrientes, estructuras, etcétera, que son importantísimas en la formación del huevo. Entonces, veamos, las partes que componen el oviducto de ave son las siguientes. Primero, el infundíbulo, luego pasará al magnum, luego pasará al istmo, luego el útero y por último a la vagina. La vagina va a desembocar en un agujero dentro de la cloaca. O sea, cloaca no es sinónimo de vagina. La cloaca es la abertura externa, pero realmente la cloaca tiene 3 agujeros en su interior. Tiene el urodeo, que es la abertura de la vagina, o sea, el aparato reproductor, el coprodeo, que es del aparato digestivo, y el proctodeo, que es del aparato de defensa. ¿Ya? Las aves no orinan, así aparte de defecar. No miran al gallo levantando la patita ni nada que ver, ¿no? Sino que la parte de orina viene mezclada con las heces, ¿ya? Por eso tiene una presión de urea muchas veces blanquecina, ¿ya? Entonces, la vagina desembocará entonces en el urodeo. Y más o menos algo así medio a lo Walt Disney. Ahí está el ovario con sus diferentes folículos, cae en el infundíbulo, magnum, el istmo, esta parte de aquí, el útero y la vagina, afuera. Entonces, la primera porción que vamos a describir del oviducto se conoce como infundíbulo, ¿sí? El infundíbulo es la primera porción. Este infundíbulo está formado por 2 porciones. Hay una porción aplanada y una porción tubular. Para su estudio mide alrededor de 7 centímetros, ¿sí? La porción aplanada, que es esta de acá, como es como un embudo, ¿se recuerdan ustedes? Aquí se llama oviducto. Aquí sí se llama oviducto. En los mamíferos no se llama oviducto, es trompoterina. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que la primera porción de la trompoterina también era el infundíbulo? Y tenía la forma de embudo. Pues aquí la parte aplanada de este infundíbulo es el ostium infundibular, que es esto. Y luego ya empieza la parte tubular. O sea que en otras palabras, el infundíbulo, en el caso de las aves, está formado por 2 partes. Una aplanada, que es el ostium infundibular, y una tubular. ¿Sí? Mide alrededor de 7 centímetros. Y las glándulas, aquí es importante porque vamos a estar hablando de lo que se produce en cada una de esas porciones. Las glándulas son las que van a producir. ¿Y qué producen? La chalaza. ¿Qué es la chalaza? Es una estructura de albúmina densa que está fijando la yema hacia los polos del huevo. Eso es como tornillos que miran ahí enrolladitos, ¿sí? Esa es la chalaza. ¿Y cuánto dura el tiempo por pasar aquí el huevo? Alrededor de 15 minutos. Entonces, para que sea fácil para ustedes aprenderse, vamos a hablar el nombre de la estructura, en este caso el infundíbulo. ¿Cuánto mide? Aquí mide más o menos 7 centímetros. ¿Qué se produce? La chalaza. ¿Y cuánto dura por pasar ahí? 15 minutos. ¿Ven qué sencillo? Si vamos agarrando así todo, va a ser fácil para que lo aprendamos. ¿De acuerdo? Después de pasar acá y formarse la chalaza, va a pasar entonces al magnum. Magnum es como decir grande, ¿sí? ¿Ya? Esta es la porción más grande del aparato reproductor, perdón, la más grande del oviducto. Tenemos que tiene una forma flexosa, se parece como masas intestinales. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de lo flexoso de los cuerpos uterinos de la cerda? ¿Ok? Y en la parte más larga, mide 30 centímetros. El infundíbulo medía 7, eso aquí es bastante grande, ¿cierto? Y la mucosa que va a producir, va a producir más de la mitad de la albúmina total. La albúmina es esa como clara que le llamamos, ¿cierto? Entonces más de la mitad se produce acá. Y por eso es que entonces va a tardar un poco más de tiempo. ¿Y cuánto va a tardar? 3 horas. ¿Ya? Entonces en el infundíbulo 7 centímetros, chalaza 15 minutos. Aquí en el magnum, vean, 30 centímetros, más de la mitad de la albúmina del huevo, y va a tardar 3 horas. Y luego de pasar por acá, porque se está formando más de la albúmina que tarda más, y también es más largo, ¿cierto?
Y la tercera parte es el istmo. ¿El istmo qué significa istmo? Un pequeño adelgazamiento. Entonces tenemos aquí, más delgadito. Así como en la tromboterina tenemos la ámpula y luego el istmo. ¿Se recuerdan? Pues en este istmo tenemos la característica que va a medir más o menos casi igual que el infundíbulo, un poquito más. ¿Sí? 8 centímetros. ¿Qué se va a formar acá? Se va a formar, primero tiene dos porciones de la mucosa. Una que no tiene glándulas y otra que sí tiene glándulas. La que tiene glándulas van a formar membranas que van a estar entre la albúmina y la cáscara, ¿sí? Que son las capas internas entre la albúmina y la cáscara. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo va a tardar para pasar por acá? 1 hora y media. Entonces mide 8 centímetros. ¿Qué forma? Forman las membranas, son las capas entre la albúmina y la cáscara. ¿Y cuánto tiempo dura por pasar acá? 1 hora y media, la mitad de lo que dura el año, ¿cierto? Bueno. Y luego tenemos el útero. Vean, aquí el útero es parte del oviducto. ¿Se dan cuenta? En las mamíferas el útero era otra estructura diferente a la tromboterina, ¿cierto? Bueno, entonces en el útero ya vimos que el óvulo ya tenía la chalaza en el caso del infundíbulo, luego albúmina en el caso del magnum, y luego vimos que las membranas en el caso del istmo. Aquí, ¿qué creen que se va a formar? Aquí se va a formar lo más duro, que es la cáscara. ¿Ok? Pero el útero mide 8 centímetros más o menos. O sea, está acaso que en la media del infundíbulo y el istmo, ¿verdad? El magnum es 30. Y la mucosa, aquí como que lo que más nos da importancia es la mucosa por la cantidad de cosas que se producen ahí, ¿verdad? Y la importancia de lo que se produce. La mucosa tiene pliegues y crestas y son los que van a formar la cáscara. Pero aparte que la cáscara no se va a formar así como ¡chac! Ya se formó, ¿ah? Pues va a tardar mucho más tiempo aquí. Y aparte de la cáscara le va a agregar un poco más de albúmina. ¿Ven? Entonces va a tardar 20 horas. Porque estar reformando la cáscara no es de un ratito, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces va a pasar luego a la vagina. En la vagina solo... ¿Se recuerdan aquel video del cálculo que sacamos de la... Así va a salir el huevo. ¿Ah? Entonces la vagina tiene una capa muscular muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de expulsar el huevo. O sea, sí cuesta, ¿no? Y aquí solo va a tardar segunditos, porque es lo que va a tardar en contraerse y sacar el huevo. ¿Ya? Y lo que les había mencionado, entre la vagina y el útero va a haber un espacio con unas que se llaman criptas. Esas criptas, ¿verdad?, van a tener la capacidad de almacenar los espermas por hasta 10 días. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va a desembocar? Como ya les había dicho yo, en el urodeo, ¿cierto? Y ahí para afuera. Entonces, básicamente, se supone que se va a tardar, se va a tardar 24 horas más o menos en lo que se forma el huevo y la vagina. O sea, generalmente se dice que ahí tarda 24 horas, un día, para poner el huevo. Y aquí hay cosas importantes. No sé si todavía lo hacen por las cuestiones de bienestar animal, pero hay una práctica, se hacía, no sé si se hace, vuelvo a repetir, de que los factores lumínicos a nivel de la hipófisis hacen que se secreten una serie de hormonas. No vamos a entrar en detalle de ellas, pero digamos, por eso es importante dormir, y dormir con oscuridad, para que haya un relajamiento y haya un silencio hormonal. Pero en el caso de las aves, digamos, si se tarda 24 horas, digamos, en producirse un huevo, no sé si ustedes han visto todavía o vieron en el pasado, que en la noche pasa uno, en realidad tiene unos poquitos. Si alguna vez lo han visto, eso tiene un objetivo. Como le digo, que sea bueno o malo para el ave, no me meto en problemas. Pero lo que está haciendo esto es no dar ese descanso. Entonces sigue produciendo hormonalmente y se acorta entonces el tiempo de producción. Entonces, si por ejemplo, ustedes, ¿cuántas semanas son de producción para que tengan una relación con agricultura?
Digamos que tienen 20 semanas de producción, digamos. ¿Sí? Entonces, y producen huevo diario. Por supuesto, hay picos de producción, en lo que no las 20 semanas van a producir, pero eso es el promedio. Entonces tienen 20 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Por 20? 50. ¿Ah? 140. ¿Ok? Sí, perdón, no, yo me asusté cuando dije 50. 140. Entonces, supongamos, en el ejemplo hipotético, está produciendo 140 huevos una gallina. ¿Sí o no? ¿Y la galera tiene 100.000 gallinas? 140.000 huevos, ¿o no? Va, sería lo normal. Si digamos que por ese factor de luz se redujo el tiempo y en las 20 semanas se produjo un huevo de más por el corrimiento del tiempo, ¿cuántos huevos de más vamos a tener en esa granja? 100.000 huevos, ¿o no? O sea, un huevito más que se produjeron en las 20 semanas son 100.000 huevos. ¿Cuánto cuesta el huevo? La casa que unos 75, que es unos 50, o sea, como que no va mucho a comprar. Digamos que cuesta un quetzal, baratísimo hace el tiempo. ¿Cuántos quetzales se ganó de más? No es tan mala cosa, ¿va? Se los dejo nada más ahí. Si escépticos, si no escépticos, eso ya es otro rollo. Pero eso es como juegan con eso porque ya es por la producción. Pero bueno, no era el tema, ¿verdad? En el caso les decía yo, en el caso de las aves, el gallo no tiene pene. En el caso de los gansos y los patos, sí tienen un pene que puede medir hasta 5 centímetros, unos espiralitos. Y obviamente estos cuando están en apareamientos, pues que baja la testosterona y se reduce un poco, ¿verdad? Y ya les decía yo, la gallina puede poner huevos sin necesidad del macho. O sea, no es necesariamente los huevos van a ser pollitos, ¿verdad? Porque ese es el óvulo. ¿Ya? ¿Sí? La cripta está va a estar entre la vagina y el útero. Como la vagina tiene un esfínter, ¿verdad? Pero ahí en el medio del útero y la vagina hay unos espacios que se llaman criptas. Y ahí es donde se va a almacenar los espermas. Pero eso lo hace, ¿no? Ajá. Sí. Pero lo que sí decía, ahí está como porque, ¿cuáles son las funciones? Es que la fecundación no va a ser ahí. Me estuvo muy buena tu pregunta. Porque dice que las funciones del oviducto, que era paso de espermas. Entonces, están almacenados ahí por 10 días como refugiados, como que ahí protegidos. Y van a estar viajando hacia las primeras porciones donde no hay cáscara. La fecundación no ocurre en el útero, sino va a ocurrir mucho antes. ¿Sí? Pero estuvo bien porque a veces uno puede acabar la pregunta lógica, ¿verdad? Bueno, otra cosa. Porque el huevo es el óvulo con todas sus capas. O sea que no hay, y hormonalmente está, es como la mujer está ovulando. Bueno, no lo miramos, ¿va? Con los huevitos. Pero la gallina, su óvulo está desde que se produjo como la célula femenina, pero se le fueron agregando nutrientes y sale como huevo. Cuando hay fecundación, se va a formar pollito. Si no hay macho, solo es el huevo. Si lo rompes o lo tienes ahí 20 años, no se pudrió porque no salió nada. ¿Sí? Ok. Entonces, en el caso de los pollitos, como aquí son los para. Sí, Gabriel, perdón. En el caso del huevo, ¿qué sería realmente el óvulo? El óvulo es todo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es la parte más interna, pero todo lo que lo recubrió lo terminó de formar, ¿verdad? Que son la parte de la membrana, la albumen, eso, pero en el centro va el óvulo, es una célula. Realmente no tanto, es que es un poco controversial porque la yema al final, cuando no sé si ustedes han logrado ver un pollito que no nació y rompen el cascarón, está la yema. Y esa yema nutre al pollito al inicio. Entonces, sí puede estar contenido ahí, pero no es la yema en sí, ¿verdad? Ok. Ahora, las aves no tienen pico, pero solo como terminaste este asunto de como estamos hablando de la reproducción, pero tienen una estructura que se llama como abultamiento en el pico, que se llama diente del pico, no es diente.
Pero esa es la estructura con la que rompe el cascarón ante el nacimiento, ¿ya? Y es lo que les decía que es aprox, ¿verdad? Pero se puede modificar con factores lumínicos. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Dependiendo que son, como ellas tienen semanas de postura. Digamos, por decir algo, más o menos a las 16, 18 semanas empiezan a ensayar, ¿verdad? Esto tiene como unas aproximadamente, estoy viendo un silencio. Puede haber una segunda postura todavía, ¿verdad? Entonces depende de todo el manejo. Se supone que no. Dependiendo. Tecnificadas posiblemente. El número de óvulos que están ahí, que se usen o no, son alrededor de 1500. ¿Algo? Sí. ¿Osteoinfundibulares en vez de? No. Sería la parte, es que te recuerdas que el infundíbulo de la trompa uterina era todo el emburo, la fibra es el borde.